Bueno, como nos presentaban recién, venimos de la Universidad de Quilmes, digo venimos porque vine con parte del equipo de investigación que está sentado por allá. Nosotros llevamos adelante un proyecto de investigación que lleva 4 años, pero este año se renovó. En las universidades se renuevan periódicamente los proyectos de investigación, duran 4 años, o 2 o 4 años, y el nuevo proyecto va a focalizar fuertemente en comunicación política y específicamente, puntualmente en redes y diferentes cuestiones que van a traer. El proyecto se titula Tecnologías, Política, Cultura Popular y Masiva. Y les voy a contar un poco qué tiene que ver con lo que les iba a presentar hoy. A principios de este año, en febrero, salió este libro en España. Se titula La Posverdad. Lo trabajamos con un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, dirigido por el profesor Roberto Aparici, quien lo compiló. Allí a nosotros nos tocó proponer un capítulo de marco teórico, ¿no? ¿Qué es esto de fake news? ¿Qué es esto de posverdad? Poder echar luz de una manera muy teórica, y es lo que les vamos a traer acá, y algún caso de análisis que proviene de nuestro aporte en este libro. Dos palabras claves que teníamos que trabajar eran estas, que se utilizan muchísimo en el ámbito periodístico y en el sentido común ya, ¿no? Hablamos de fake news y más o menos sabemos de qué se trata, es una palabra, un vocablo en inglés que dice nada más nada menos que noticias falsas. ¿Y qué es posverdad? Pudimos, en términos teóricos, dividir estas dos cuestiones y proponer una lectura diferenciada. Fake news, esto que les digo, un vocablo en inglés que, como otras prácticas tecnológicas, se pronuncian en esta lengua, como decir, no sé, stalkear, spoilear. Ustedes saben que vivimos incorporando este tipo de palabras. Entonces, vamos a trabajar desde ese lugar esta palabra, que en el devenir de los estudios académicos y de investigación podríamos arribar a la idea de desinformación, que es mucho más clara, es más interesante hablar de desinformación que sin una palabra en inglés y utilizando la palabra noticia, ¿no? Noticia como fuerte, en vez de puntualizar la idea de desinformación que ya tiene toda una intencionalidad, que es el tercer punto del propósito. Primero, que no sería, para ir conceptualizando, un problema de las redes sociales y nada más, de la era digital, como llaman algunos, sino un problema propio del periodismo, desde que el periodismo existe. Porque, antes, a esto se lo voy a llamar pescado podrido, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales también contaron noticias falsas en portadas, en la radio, en televisión y etc. Vamos a avanzar un poquito en eso. Y no tiene que ver con un soporte o con un momento histórico. Y finalmente, la intencionalidad de la mentira y no un error de mala praxis periodística. Bueno, no chequeó toda la fuente, fue a preguntar algo, bueno, no lo consiguió, lo publicó igual, y vieron cómo es la vertiginosidad del periodismo. Bueno, no, cuando hablamos de fake news, cuando hablamos de desinformación, hablamos de intencionalidad. Un paso más adelante podemos hablar de operación mediática, de defensa de ciertos intereses, pero decía, me sale Deleuze y no es Deleuze, es Derrida, decía Derrida, el que miente sabe la verdad. Fake news en las redes, ahora puntualicemos en las redes porque nos convocaron a eso. A mí me invitaron a hablar de fake news y redes, así que no vamos a la tapa de Clarín, sino a redes. Bueno, se ve medio fuera de foco, pero yo no quiero tocar estas cosas. Podemos encontrarlas en 3 grandes grupos. ¿Qué pasa cuando nos metemos en las redes y nos encontramos con fake news? Bueno, hay 3 grandes grupos, 3 grandes maneras de encontrárnoslas. Una, títulos falsos que luego se desmienten o se atenúan en el cuerpo de la misma nota. Esto podemos llegar a ver títulos muy grandilocuentes que si no ingresamos al enlace, vamos por la vida repitiendo eso que acabamos de leer. Estos en general provienen de medios reconocidos, medios tradicionales, llamémoslo grandes, hegemónicos, decíamos en algún momento, ¿no? Que pueden jugar con esta trampa, pueden decirnos algo en el título y después atenuarlo, desmentirlo ellos mismos en el cuerpo de una nota, apelando a que muchos y muchas de nosotros y nosotras no vamos a entrar a leerlo. Y nos informamos de esa manera. ¿Títulos falsos con notas falsas? Bueno, existen otros medios, en general esto no lo hacen de manera alevosa los medios tradicionales, pero son sitios dedicados a estas noticias falsas y desarrollan dentro de los cánones de los géneros periodísticos. Quiero que nos quedemos en esto porque es una de las 2 variables que les voy a proponer analizar. Los géneros periodísticos siempre están respetados acá. Se cuenta la crónica como crónica, la noticia como noticia, la entrevista como entrevista, el destacado como destacado, etc. Y la información es errónea. Y el tercero es recontra propio de las redes, son estas páginas que no existen. Es para ver títulos y adentro no hay nada, hay páginas en blanco, ¿no? ¿A qué apelan?
in English de nuevo, a scrollear, al scrolleo, a esta práctica que hacemos la mayoría de nosotros todo el tiempo, que se agarra el teléfono y vemos una selfie, vacaciones de amigos, el horóscopo y una noticia, fulano dijo esto, mengano hizo el otro, resultado de un partido, un espectáculo, etc. A muchos de nosotros y nosotras nos interesa más una sección del periódico que otra. Nos interesa la política, la economía y menos el deporte, o al revés, o menos espectáculo o al revés. Entonces, de esa que nos interesa menos, nos enteramos por titulares, no vamos a entrar a los enlaces. Por estar informados un poco, quién ganó el Oscar nos alcanza, vamos a ver el partido nos alcanza, y por ahí no vemos una crónica sobre eso. Entonces, vamos a la vida informados por titulares. Titulares provienen de acá, bueno, estamos siendo informados por el escroleo. La posverdad, si tenemos que conceptualizar, términos netamente conceptuales, después cuando operacionalizamos puede no darse, déjenme ser abstracto. Una posverdad es un paraguas más amplio, es algo más amplio que una noticia falsa, es una condición de posibilidad para que existan las noticias falsas, para que sean creíbles, para que podamos leer una noticia y que pase y que la creamos, porque en general la fake news no es que vuelan dragones, ¿está? Son cuestiones totalmente posibles, porque es la condición de posibilidad de los géneros periodísticos también. No solamente es mentira esta posverdad, sino que se construye con muchas noticias falsas, de las cuales no importa su falsedad porque operan como reafirmación de aquello que las audiencias previamente han incorporado como verdaderos. Esto sucede en general. Algunas cuestiones operan más en el plano emocional que en el racional, porque se construye a través de cuestiones sentimentales, vamos a mencionar el odio, ¿no? Más que el amor, el odio, y dejan en un segundo plano los hechos contrastables. Los podemos ver, los podemos palpar, podemos tener datos y los vamos a dejar de lado porque nos va a interesar más como audiencias que ya sentimos algo alrededor de ese acontecimiento, de esa persona. A veces el odio es por procesos históricos, por partidos políticos o por personas, por seres humanos. La posverdad como modo imaginario, los enemigos como algo más palpable, deben estar construidas bajo el rigor de la verosimilitud, esto que decíamos antes. Una cuestión que no debería ser completamente ficcional o increíble. Luego, cuando hablamos de posverdad, no hablamos de una verdad filosófica, sino de una realidad chequeable, algo con una posibilidad de ser, y que no se asientan jamás en una lógica disparatada, no es el meme, no es el GIF, no es esta estructura aprobada de las redes para hacernos reír o para proponernos una mirada sarcástica de las cosas, sino que lo que busca es estar decodificada dentro del orden de los periodísticos y la reiteración mediática, y ahí vamos a algunas cuestiones. Hay las plataformas YouTube y WhatsApp contra las noticias falsas. Bueno, un decálogo de cómo leerlas. Facebook va a hacer algo contra las noticias falsas. Bueno, han visto la mayoría de ustedes, porque nos interesan sus temas, hemos visto Nada es Privado, ¿no? El documental que está en Netflix estrenado hace poco, se llama El Gran Hackeo, se llama, ¿no? En realidad, y la pregunta en ese documental es cuánto tuvo que ver Facebook. Cambridge Analytica, como la consultora que podrían tener o trabajar ustedes si estamos acá, no tiene acceso a Big Data. La Big Data tiene acceso los estados, las grandes empresas, las tarjetas de crédito, los bancos, etc., las redes sociales, no mucho más. Paremos de contar, Big Data, lo que se llama Big Data, no tenemos acceso por más que tengamos ganas. Entonces, Cambridge Analytica se tiene que asociar con Facebook para tenerla. A la vez son estas grandes empresas que te dicen, ojo, que existen noticias falsas, y proponen este decálogo, que no lo construí yo, lo tomé de ellos. Dudá de los títulos, mirá con atención las direcciones. ¿Vieron que las zapatillas truchas que no se llaman Adidas, se llaman Adidas? Como decir, mirá, que diga Clarín, que diga La Nación, que no diga La Noción. Fíjate, investigá las fuentes, detectá si no es común, si en otro medio no está esta noticia. Fíjate que las fechas, no estés compartiendo una noticia del 2016. Fíjate las fotos, la evidencia, será un engaño, será para hacer una broma a alguien, etc. Si vos tenés que hacer todo esto como ciudadana, ¿no es demasiado lo que nos piden? ¿No es mejor que los medios de comunicación asuman su rol dentro de una república? Y es ejercer periodismo. Bueno, no. Vivimos en un mundo, no dice la Argentina, pero en un mundo en el cual también una tarea ciudadana, ser representados, contribuyentes, lectores, también es controlar los medios de comunicación. Cuando leemos una noticia era leer 14 más. Digo, bueno, llegamos a ese punto, alguien no está haciendo su labor ciudadana, digamos, toda una profesión que amamos, ¿no? Que es el periodismo. Dos cuestiones, vuelvo, géneros periodísticos
y las narrativas de las redes. Vamos a ir terminando con esto. Primero, hay formas en los géneros periodísticos que se van a ver trastocadas por algunas cuestiones. Hay una superinformación. Nosotros estamos superinformados y superinformadas. ¿Con qué? Bueno, canales de noticias 24 horas también nuevos, ¿no? Yo nací en el 81, tengo 38 años, 38, sí, 37 igual, son nuevos los 38. Y ya existía esto, en mi adolescencia ya me superinformaba con estas cosas, internet, radio, no es nuevo, pero esta superinformación, mi tesis de licenciatura era sobre noticieros de la noche, ¿no? En Telefe, fui a entrevistar a toda la gente que los hacía y me contaban que lo que pretendían ellos era contarle información a alguien que ya estaba informado. Ya sabía, lo que le voy a contar a las 8 de la noche la gente ya lo sabe. Entonces me decían que bueno, lo vamos a contar mejor, lo vamos a contar lindo, entretenido, tenemos un público específico, si lo queremos contar de una manera directa, etc. Entonces, ¿qué pasa con gente súper informada? Bueno, hay una velocidad, hay una instantaneidad, está el escroleo, que no lo quiero dejar pasar porque es súper importante de cómo nos informamos en las redes, y hay un compartir, retuitear y socializar con otros y con otros. Entonces hay unas dinámicas que, a pesar de los géneros discursivos, se dan en las redes y tienen mucha fuerza. La velocidad, la instantaneidad y el consumo fragmentado, que es algo que podría agregar acá. Consumo fragmentado, ¿no? De a poco y en partes. Y luego están las narrativas de las redes. Las narrativas son el estado, el perfil, el tweet, el hashtag, el meme, el emoji, la selfie. ¿Vieron la selfie de ayer? ¿No? La selfie, ¿no? La selfie es una gran narrativa de las redes y de la política ni hablar. El GIF, la historia y la fake news, nos guste o no, las fake news también. Algunas son buenas, son lindas, son entretenidas y otras son perjudiciales, como la fake news. Pero también es una narrativa de las redes. Así cuenta Clarín en sus redes algunas cuestiones. La vergüenza de tener un ministro como... Esto es verdadero, esto no es falso, ¿no? Esto lo dijo Alberto y Clarín destaca en sus redes con esta manera, que es narrativa de redes. Una foto y una imagen de alguien que dijo algo. Nosotros como alfabetizados en las redes la reconocemos, digo, vamos viendo y bueno, Alberto le dijo esto a Clarín, suponemos, ¿no? Lo destaca, lo usan todos, ¿eh? La Nación, este Narín no fue una oportunidad perdida, lo dijo Vidal y La Nación, lo destaca así. Página 12 pisa con su marca, ¿no? La foto, cosa que no hace La Nación y no hace Clarín, lo podríamos viralizar de otra manera, pero acá Página 12 apoyo a los Fernández porque quiero que Macri se vaya, dijo Conley, y lo dijo, y esto es falso. Esto no lo dijo y lo tuitea Pinedo. Un senador de la Nación, ¿no? Está en la asociación presidencial, ahí por allá está, pero está, digamos, ¿no? Y Venezuela es el caso más exitoso de distribución del ingreso del mundo. Operacionalizando como les propuse leer fake news y posverdad, la fake news es esta. La posverdad es, Axel Kicillof es un zurdo comunista Lenin, ¿no? Es Stalin, vamos con todo. Esa es la posverdad, ahí subyace algo. Si yo leo esto y lo creo, es porque hay una posverdad, hay algo que ya entró antes, algo que se ha trabajado antes para que yo crea esta frase de Kicillof. Enseguida, o al otro día, porque esto es 27 de julio, esto es 28 de julio, dice una frase de Kicillof en favor de la situación de Venezuela que tuiteé, es fake news. Si es así, pido disculpas confirmando el compromiso contra esta práctica depredable, República y Coso, ¿no? Entonces yo no hago esto. Si yo soy el más correcto de todos los que tiene esta banda, ¿vale? Entonces no, pero no lo eliminó. Lo eliminó antes de ayer, no es que no lo eliminó nunca, lo eliminó antes de ayer. Acá nuestro compañero Elías por ahí lo capturó antes, gracias. Pero eliminó el falso. Que la duda para los empresarios. Lo hemos creado nosotros, también Elías. Listo. Dentro de la posverdad, que es un comunista, podía haber dicho esto. Y tarea para el hogar, todas las que ustedes quieran. Él podría decir, mira, vamos a los sectores que tengan la libertad de decidir. En el caso de la Mariana, fumarse un porro. Pero en los barrios del conurbano no. ¿Quién dijo eso? Vidal lo dijo. Claro, se lo podemos atribuir a él. ¿Cuál es la posverdad? No es una posverdad, pero ¿qué es lo que subyace? ¿Por qué podríamos creer esto? Y bueno, podemos creerlo porque tiene un pensamiento de derecha. Habíamos hecho otros que eran mucho más fuertes. Teníamos uno que era, a los negros les matarlos a todos. Si vos decís a una persona de derecha, conservadora y demás,
podríamos empezar a proponer cosas que dijo. Y esto es una narrativa de las redes. Y nos dice Abraham Lincoln. Claro, ¿no? Y ustedes habrán visto estas de Freud y de Gandhi, ¿no? Que dicen cualquier cosa. Desafíos, algunos desafíos para el periodismo y las audiencias. Repensar los conceptos a la luz de los medios digitales. El periodismo es periodismo desde hace cientos de años y tiene estos problemas, ya sea cualquier soporte. Repensar la práctica como un problema propio del periodismo. Repensar el problema de las noticias falsas dentro de la ideósfera. La ideósfera es un concepto de Barthes. Barthes a fines de los 70, en el 78, propuso pensar esta idea de que existen esferas de ideología, esferas en donde nos juntamos a pensar y a hablar con otros y con otras que piensan más o menos lo mismo que nosotros. Nuestro perfil de Facebook termina siendo eso. Empezamos a eliminar a los que... Primero eliminamos a los pañuelos celestes, después a los que votaron a Macri, después a los que dicen esto, a los que salen a los veganos, no sé, te salen y te quedás hablando de lo mismo con tus amigos de Dragon Ball Z, no estás hablando de nada más. Eso es una ideósfera, ¿no? Un minuto, ya termino. Barthes decía que las ideósferas no son anónimas, son epónimas, tienen un nombre: marxismo, freudianismo, macrismo, kirchnerismo, ¿no? Entonces, el problema es pensar dentro de las ideósferas si se trata de consumir información para constatar experiencias previas o para informarse, no es lo mismo, estaríamos hablando de diferentes personas en el ejercicio del periodismo. Hay una dimensión de interés para una educación en medios. Esto me pongo un comunicador y es un problema propio de mi disciplina, digamos. Si hay una educación en medios y hay una importante alfabetización digital, pero que no todo lo que leemos, no toda selfie es verdadera. Hay deep news ahora, ¿no? También deep fake, ¿no? Esta idea de que también se falsifican los videos y las voces. Estamos viendo a alguien decir algo y lo creemos en evidencia, pero no lo es. Y construir instrumentos de contrainformación siempre va a ser lo que más nos va a gustar a los comunicadores y comunicadoras populares, ¿no? A los que creemos en lo alternativo, en lo participativo, en otros espacios, y puesta en evidencia de estos mecanismos. Traje todo el caso que analicé para el libro, que es el caso de las cuentas de Máximo. Una de las grandes fake news y poco verdad de los últimos tiempos en Argentina, porque tuvo incidencia en las elecciones de 2015. Si hubiera tiempo y tienen ganas, traje unas placas para hablar de ese caso, pero termino acá. Les dejo mis contactos, me interesaría quedar en contacto con todos ustedes para seguir hablando.